Hey, ¿qué pasa? Estás escuchando Arte entre Amigos, el podcast en el que dos amigos arquitectos te acercarán un poco más al arte con un toque informal. Para las personas que aman el arte y para las que aún no saben que lo hacen. ¿Te atreves? Bienvenidos un día más a Arte entre Amigos. Este domingo no es un domingo más, sino que se trata del capítulo 20 de la primera temporada, lo que quiere decir que es el último capítulo de esta primera temporada. Y bueno, antes de dar paso a Alberto, me gustaría agradecer vuestro apoyo y también el decir que yo he disfrutado mucho personalmente y la temporada que viene va a ser todavía mucho mejor. ¿Qué tal todo, Alberto? Tiriti tram tram tram, tiriti tram tram tero. Pues hoy, Miguel, estoy especialmente feliz porque, como tú has dicho, último capítulo de la primera temporada de Arte entre Amigos. ¿Y sabes qué he hecho para inmortalizar este momento, bro? Me he comprado una cámara, pero no una cámara cualquiera. Me he comprado la mejor cámara del mercado. Se puede decir que me he comprado un camarón. Madre mía. Aquí, como podréis comprobar, Alberto y sus chistes no es lo mejor del mundo, pero aún así tienen su gracia. Pues sí, como podréis imaginar, si no lo ha dejado ya muy claro Alberto, para cerrar esta temporada vamos a hablar de un artista que causó sensación a nivel nacional, también a nivel internacional. El mejor de su sector no es ni más ni menos que Camarón de la Isla. Un cantador flamenco que revolucionó el arte en sí mismo, que eso le supuso mucha crítica. Se puede decir que fue un gitano rechazado por su propia raza porque se salió de lo que era el flamenco puro y eso le trajo muchos problemas. Me comentabas el otro día, Alberto, que para ser cantador de flamenco hay que tener un motecillo, ¿no? Porque antes de nada hay que decir que Camarón de la Isla, como podréis imaginar, no es un nombre, ¿no? O sea, ¿qué padre o qué madre le pone a alguien de nombre? Tú, Camarón de la Isla Fernández. No. Su verdadero nombre es José Monje Cruz y nació en San Fernando, en Cádiz. San Fernando es conocida como la isla. Y la segunda parte de su mote, la de camarón, es porque era muy, muy blanco. Era pálido, como venían a ser estos pequeños bichillos del agua llamados los camarones. Y qué ricos están en tortita, ¿eh? Madre mía. Tengo una teoría que para ser un cantador flamenco necesitas, primero, un nombre de un pescado, si puede ser en diminutivo mejor, tipo pescailla, y segundo, una ubicación. Por ejemplo, Huelva, el pescailla de Huelva, el sardinel de Zamora, por ejemplo, serías tú, Miguel. El besuguillo de Ávila. Sí. Tú me decías al principio que era internacional. Y su fama fue internacional. De hecho, los Rolling Stones, una vez que estuvieron aquí en España, en Madrid, en un concierto, querían escucharle cantar, querían un concierto privado suyo. ¿Y sabes cuánto dinero le ofrecieron? 5 millones de pesetas. Y dijo que no, ¿eh? Camarón era muy suyo en ese sentido. Si no me apetecía actuar, no actuaba. Y ya está. Y para los que no lo sepan, los 5 millones de pesetas de la época equivaldrían a unos 70.000 euros ahora mismo. Que es dinero, pero bueno, también para un artista como Camarón igual no es tanto en realidad. Camarón no era solamente un gran cantador, sino que destacaba en otras facetas como la guitarra y en una que quería destacar pero no fue muy triunfador es en el toreo. Casi nos perdemos a este artista por su pasión por el toreo, ¿eh? Porque se llevó un sustillo con una vaquilla y dijo, esto no es para mí, ¿eh? Mejor lo de las palmitas y el cante me gusta más. Así que empezamos con una palmadita y adelante capítulo. Traum. Chicos, chicas, Miguel, tenemos entre manos a un personaje que se convirtió en leyenda. Y como siempre hacemos en Arte entre Amigos, vamos a empezar por el principio, porque como tú bien has dicho, Camarón de la Isla no se llamaba Camarón. Se llamaba José Monje Cruz y nació el 5 de diciembre de 1950 en la isla de San Fernando, en Cádiz. Fue el menor de 8 hermanos, porque en esa familia dormían apretados, la verdad, en la cama. Se follaba mucho, ¿no? Y sus padres eran gitanos los dos. Su padre tenía la profesión de fraguero y de pequeño Camarón escuchó el cante de la fragua, que era típico de este oficio, y también el de su madre, ama de casa y limpiadora, pero que cantaba divinamente. Así que desde muy chiquitito Camarón ya empezó a escuchar el cante flamenco. Camarón o José, como queramos llamarlo, empezó a mamar mucho del flamenco desde que era bien pequeñito, tanto aprendiendo de su padre, la fragua, como de su madre, Juana, que era una canastera que cantaba muchísimo. Hay que decir antes de nada que su padre falleció cuando Camarón tenía solamente 7 años. A partir de ese momento y muy joven tuvo que empezar a ganarse la vida para ayudar a sacar adelante a la familia
Y qué mejor forma que un niño prodigio como era él empezaba a cantar en los autobuses yendo por el sur de Andalucía, entreteniendo a los viajeros. Para que os hagáis una idea, puede ser un poco como ahora cantantes que hay en el metro, si estáis en una ciudad grande, los podéis imaginar. Este acontecimiento trágico acelera la transformación. Y dentro de estos sitios tan míticos que cantaba, hay que destacar uno, Miguel, que es la Venta de Vargas, un sitio importantísimo para el flamenco. ¿Te podría decir que Camarón ayudaba a llevar camarón para comer? Un poco de autofagia, ¿no? Pues su gran amigo Rancapino, que es otro cantador de la época, empezó a frecuentar diferentes tablaos, tabernas, fiestas, etcétera, y entre ellas la que más destacaba era la de Venta de Vargas. Era un famoso tablao flamenco de San Fernando y en el que va a ser, veremos, un lugar crucial en la vida de Camarón. Desde una edad temprana comenzaba a absorber la riqueza del arte flamenco y escuchaba a grandes maestros cantar, como podía ser el de Manolo Caracol, una persona que influiría, yo diría, de hecho, negativamente al principio en Camarón. Bueno, le dio motivación por lo menos para seguir evolucionando. Cuenta la anécdota, Miguel, que sé que te gusta. Pues claro, él era jovencito, ¿no? Era un niño, básicamente, Camarón, cuando empezó a ir ahí. Como hemos dicho, el mote de Camarón viene porque era muy pálido, era un niño rubio, muy blanquito. Y Manolo Caracol, haciendo uso de, yo diría, un poco de discriminación, sinceramente, decía que un cantador de flamenco no podía ser rubio, que tenía que ser pues ahí bien oscuro. Un poquito de discriminación sí que fue. Encima tenemos que pensar que Camarón era un niño, ¿eh? A todo esto tendría 12 años, 10 años. Pero le influyó mucho porque Manolo Caracol tenía una forma de cantar muy expresiva, que luego Camarón también la hizo suya, que es lo que se conoce como el quejío. Yo os recomiendo que escuchéis cualquier canción de Camarón y lo apreciéis, porque yo si lo hago aquí, seguramente los gatos empiecen a aullar y a chillar y creo que no es lo que busca Arte entre Amigos. Intenta darles una demostración a nuestros oyentes, por favor. Ay, ay, ay. Todo esto con mucho arte. Sí, sí. Lo que decíamos, esta cultura, como está desde muy pequeño recibiendo el cante, el flamenco, la danza, pues al final tiene lo que se llama duende, que es este arte innato, que realmente no es innato porque lleva mucho tiempo practicando. Dejando mi quejío a un lado y volviendo a la Venta de Vargas, tenemos que decir que el propio Camarón se tomó la revancha después cuando creció y se hizo un poco más mayor en un duelo que tuvo con Manolo Caracol, en el que resultó victorioso. Fue el propio Manolo el que le cedió el cetro simbólicamente y animó a Camarón a apuntarse a concursos de cantes. Se puede decir que suena como una batalla Pokémon esto. Camarón ganó a Caracol. Usó cante holdo. Pues básicamente iban subiendo las velocidades, los tempos de la canción. Manolo Caracol hubo un momento en el que ya no le podía seguir. Y fue un poco como el pase del cetro de un rey al siguiente rey del flamenco. A todo esto hay que decir que en 1962, junto con Rancapino, su amigo, cantador, Camarón se apuntó a un festival de cante, el Festival de Cante Flamenco de Montilla. Y había ido en principio simplemente para acompañar a Rancapino, a su colega, y resulta ganador Camarón, con 12 años. Y esto lo que supone es que Camarón empiece a llamar ya muchísimo más la atención, ya no solamente a nivel de San Fernando, sino a nivel de toda la provincia. Y aquí aparece Juanito Valderrama, que no es un jugador de fútbol, sino que otro artista, y se lo lleva con él de gira por España y por Europa. Sí, Juanito Valderrama era actor y cantador flamenco también. Y, como bien decías... No le toquen los huevos a Valderrama, ¿no? Sí, empieza a destacar en ferias. Te he ignorado a propósito, que lo sepas. Empieza a cantar en ferias, en tabernas, y la gente pide a Camarón que cante, ¿sabes? Empieza a hacerse famoso poco a poco, y ya este paso de participar en una gira, ya de manera profesional, es como el primer paso de despegue. El segundo paso fundamental fue su viaje a Madrid. En la década de los 60, Camarón es cuando da el salto a Madrid, que era la capital cultural del país. Y ahí es donde sigue cantando y actuando en diferentes tablaos, pero en el que empieza a destacar más es en el tablao flamenco de Torres Bermejas, en el que empieza a actuar de forma fija a partir del año 1968. Esto lo que le supone a José es que empieza a conocer otros músicos, otros artistas locales, y entre ellos aparece una vez un señor que era un productor musical que tenía diferentes hijos y entre ellos había uno que se llamaba Paco y que tocaba muy bien la guitarra. Y a este Paco que tocaba muy bien la guitarra, para que lo reconocieran muy bien, le llamaban Paco el de Lucía, que era el nombre de su madre, de hecho.
Y de ahí es como Camarón conoce a Paco de Lucía, que va a ser esta simbiosis artística. Un hecho histórico que coincidan un guitarrista tan bueno como fue Paco de Lucía y un cantador tan genial como Camarón. Los dos se retroalimentan y crean algo único. Pero volviendo al padre de Paco, se llamaba Antonio Sánchez Pecino, por si a alguien le interesa. Él también era guitarrista, productor, y le dice a Camarón en una de sus actuaciones en Torres Bermejas: oye, yo tengo un hijo que toca la guitarra, ¿por qué no grabáis un disco? Y así empezaron a grabar los discos Camarón y Paco de Lucía. Yo me quedo con la pregunta de qué hubiera sido si hubiera sido Paco de Lucía y Camarón de la Juana. Pues estaba pensando un chiste, pero no se me ocurrió ninguno. Era algo con Fanola o algo así, pero no. No. Se empiezan a grabar muchos discos y una cosa que es importante destacar aquí es que en las portadas de cada disco, a nivel de marketing, era importante decir que estos grupos, en este caso estos dúos, normalmente destacaban por el nombre del cantante. Sin embargo, en toda esta discografía siempre figura como colaboraciones Camarón de la Isla y Paco de Lucía, para no limitar la carrera musical del guitarrista. Y también por lo que yo decía, que su padre era el que producía el disco y algo tendría que ver. Seguramente, ¿no? Sí, hombre, claramente. Pero sin quitar mérito a Paco de Lucía, por favor escuchad Entre dos aguas, una canción bestial, increíble hasta dónde llegó la guitarra. Pero sí, en estos primeros discos, digamos que van evolucionando desde el flamenco más tradicional, más ortodoxo, a convertirlo en algo más personal, y se permiten ciertas licencias. Incluso crean un palo nuevo, que ahora veremos lo que es el palo, los palos de flamenco, que se llama la canastera, en honor también a la madre de Camarón. Sí, porque un palo puede ser el típico material, ¿no? ¡Un palo! El típico, pues eso, trozo de madera, ¿no? Pero en este caso, palos es como se conoce a los diferentes estilos musicales que se compone el cante del flamenco. Cada palo pues tienen diferentes ritmos, diferentes claves, expresan diferentes emociones. Y algunos pueden ser, pues como bien dice Alberto, el palo de la canastera, que es un palo nuevo que no existía. O pueden ser también soleás, seguidillas, fandangos, tangos. Correcto, el tango no es un baile argentino nada más. Las sevillanas. Las sevillanas también son un palo flamenco. Existían muchos, básicamente, y algunos eran para expresar tristeza, otros eran para expresar alegría. De hecho, lo que he empezado yo cantando en el inicio del capítulo, el tiriti traun traun traun, es típico de las alegrías. La cuestión es que Camarón quería seguir evolucionando y en la década de los 70 pasa un hecho muy importante en España, que es el fallecimiento del dictador Francisco Franco, el cual había estado en el poder por demasiado tiempo. Esto lo que implica en España es que es una época de cambio entre los que van a existir los que son más conservadores y quieren mantener el estilo del flamenco y los que quieren iniciar una revolución, como en este caso puede ser Camarón con el palo de la canastera, y también un nuevo productor musical, que es Ricardo Pachón, que busca precisamente este cambio. Correcto, Miguel. Camarón se muda a Sevilla para conocer y grabar con Ricardo Pachón y se enfada un poco con Paco de Lucía, o bueno, no sé quién se enfada realmente con quién, pero como que se alejan momentáneamente. Ricardo Pachón quizá os suene el nombre porque fue famoso productor de flamenco, pero sobre todo por su Leyenda del Tiempo, que lanzó en 1979 y que fue considerado uno de los discos más revolucionarios del flamenco. Contaba con músicos de diversas nacionalidades, otros artistas como Kiko Veneno, en fin, un elenco inmenso para grabar un disco de flamenco. Pachón y Camarón se conocen a principios de los 70 y comienzan a establecer una colaboración musical que va a cambiar el panorama del flamenco. Pachón era un músico autodidacta y aparte tenía mucha pasión por el flamenco. Y lo que hace básicamente es introducir otra música para fusionarla con el flamenco, como puede ser el jazz, el rock, la música contemporánea. Y esto lo que hace es crear un nuevo estilo innovador. Que por cierto, Camarón empieza a adoptar un estilo mucho más rockero a nivel de vestir, a nivel de apariencia. Y hay que decir también que Camarón no es solamente un cantador, sino que aparece en una película. Aparecen varias, de hecho. ¿Sabes qué? Fue muy criticado en esa película porque hacía de kinky que robaba una botillo. Y era como, joder, un gitano robando, por favor. Un poco faltada, ¿eh? Totalmente. Pero bueno, sí, como decíamos, de Ricardo Pachón fue en esto que se conoció como flamenco fusión fundamental, porque antes de producir La Leyenda del Tiempo había producido otros álbumes como el de Lola y Manuel, que si escuchasteis el capítulo de Quentin Tarantino,
El señor Quentin escogió una canción de Loli Manuel para Kill Bill, para cuando está Uma Thurman conduciendo, que se llama Tu Mirada, potentísima. Queda genial en la escena, además. Llegados a este punto, Miguel, ya que hemos introducido que el flamenco evolucionó, ¿qué te parece si analizamos un poquito lo que es el flamenco? Que estamos hablando todo el rato, pero quizá a los oyentes les interese profundizar un poco más. Yo creo que sí, que es buena idea, así que vamos a explicar de qué se trata. Es un arte, de hecho, que está profundamente arraigado a la cultura española y que se caracteriza por su pasión, su expresividad o su diversidad emocional. Este es originario de regiones sureñas, especialmente Andalucía, y es mucho más que un género musical. Se trata de una forma de vida o una expresión artística que abarca el cante, que viene a ser el cantar, ¿no? El toque, que es la musicalidad, la guitarra flamenca, y el baile. Hay que decir también que al final del franquismo, de hecho, se vivió una tecnocracia y en este sentido el gobierno del régimen quería aumentar el turismo de otros países hacia España y se les ocurrió como de manera exótica exportar tanto el toreo como el flamenco. Y por eso se empezó a asociar un poco también a la españolidad y al tema del régimen, pese a que realmente se trataba de un arte reivindicativo. Como bien dices, España se empieza a abrir al extranjero y ven como una fuente de ingreso bastante sencilla el turismo. Y qué mejor que una buena paella, un flamenquito, un toreo. Es conocido, ¿no? Como un montón de escritores famosos como Hemingway estaban locos por España. Pero como tú bien decías, se le afea un poco al flamenco que fuera poco reivindicativo. Lo que hacían los cantaores era introducir el quejío, que yo he hecho al principio malamente, como forma de protesta para denunciar la situación que vivían. Esa forma de cantar como sufriendo. Pero en fin, sí, el flamenco es una fusión de influencias culturales diversas, que cuando en España se convivió un montón de culturas como la árabe, la gitana, la judía, la española, y se ha ido depurando lo que bien decía Miguel de los palos, que son estructuras cerradas, para que os entendáis. Tú no puedes hacer un fandango con una estructura diferente, o que sea un fandango alegre o una soleá triste. Al final, cada palo sirve para una ocasión especial. Por ejemplo, había cantes que solo se cantaban en velatorios, cuando alguien se moría, otros que solo se cantaban en las ferias, como las sevillanas. Hay una frase de Paco de Lucía que viene a decir que a él lo que le gustaba era evolucionar y no revolucionar, y que el flamenco no lo permitía, porque tenía estructuras demasiado cerradas y que si te salías te cancelaban. Y esto es lo que les pasa a Camarón y a Ricardo Pachón con La leyenda del tiempo. Es un disco, es un álbum que es totalmente el cambio del flamenco antiguo al flamenco contemporáneo y sin embargo al meter tantas influencias de otros estilos musicales, instrumentos que no formaban parte del toque, digamos, ¿no? De la guitarra flamenca, muchos seguidores de Camarón devuelven el disco una vez comprado porque decían que eso no era flamenco. Ya es que no lo compraran, es que lo devolvían. Me parece que se vendieron solo 5.000 copias. Un fracaso absoluto fue. De hecho, el propio Camarón decía que quien había escuchado este disco y no le gustaba, que lo tenía que volver a escuchar porque estaba muy bien hecho. Y es verdad, porque si ahora ves a cualquier artista contemporáneo flamenco, suena a La leyenda del tiempo. Era un disco muy ambicioso porque no solo era una innovación en los instrumentos y el tipo de estructuras musicales que se utilizaron, sino también el tipo de letras que se empleaban. Porque normalmente la mayoría de los gitanos eran analfabetos y muchos de ellos no entendían lo que significaba la letra. Ahora que hablas del analfabetismo, hay que decir que Camarón de la Isla era analfabeto, porque con el tema este de que su padre falleciese y tuviese que empezar a ganar dinero con una edad tan temprana, a los 7 años, hizo que dejase la escuela también y apenas sabía escribir y para nada leer. Por lo tanto, muchas de las cosas que cantaba no eran temas suyos escritos por él, sino que eran textos o poemas de escritores españoles antiguos o realizados por productores musicales, etc. De hecho, Camarón llega a decir que lo que no se puede hacer es imitar, que no se puede, que cada uno tiene su propio estilo. O sea, él lo que quiere decir es que, aunque se esté repitiendo lo mismo, cada uno lo hace a su manera, por lo tanto tiene su propio arte. Totalmente de acuerdo, esto está muy a la orden del día con el tema de la apropiación cultural y sobre todo también con la inteligencia artificial en el arte. Podemos preguntarnos hasta qué punto es original y es personal. Es bastante importante los cambios que se avecinan en este sentido. Pero sí, como íbamos diciendo, este disco fue un fracaso absoluto. Y muchos de los gitanos que conocían a Camarón y que le gustaba cómo cantaba el cante tradicional, decían que había tirado su carrera por la borda.
Y Camarón, que debía ser bastante sensible, se acojonó bastante. A Ricardo Pachón hay una anécdota que le dijo: esto de la leyenda muy bien, pero el siguiente, palmitas y guitarrita. Sin embargo, pasado el tiempo, sí que se apreciaría y mucho este álbum. Pasaría a la historia como uno de los más grandes. Hay que decir, por cierto, que no hemos mencionado todavía, que en este cambio, a trabajar con Ricardo Pachón, tendría unas consecuencias al dejar de trabajar con el padre de Paco de Lucía, que es esa pequeña enemistad que existiría en el principio, y Paco de Lucía dejaría de ser el guitarrista que actuaba con Camarón. Pero claro, Camarón no iba a estar tocando la guitarra y cantando a la vez. Eran dos artes muy difíciles de combinar. Y va a empezar a ser guitarrista de Camarón otra persona con mote. En este caso no tiene mote de pescado, sino que de hortaliza. Y estamos hablando de Tomatito. Otro guitarrista excelso con la guitarra flamenca que se toca diferente a la guitarra rock más americana. A mí me pareció un cambio que el propio Camarón no nota, pero yo recomiendo a todo el mundo que escuche La leyenda del tiempo porque de verdad es una mezcla increíble. Y no solo porque lo recomiendo yo, sino porque muchos artistas posteriores se han visto influenciados por este disco y lo reconocen como algo fundamental. Por ejemplo, Israel Fernández o un cantador gitano también, si nos vamos dentro del propio cante gitano. Pero Rosalía no podría existir sin La leyenda del tiempo. Estopa bebe mucho también de este disco de Camarón. Así que fue algo que revolucionó totalmente el panorama musical español. Como estabas diciendo, Alberto volvió a Ricardo Pachón a decirle: por favor, vamos a cambiar, a hacerlo un poco más tradicional, más guitarra, más palmas y menos trompetas. Tomatito tenía en mente, porque Tomatito era compositor también, no solamente era guitarrista, era también otro crack. Crack, que bueno, que después hablaremos que Camarón no era solamente un crack de la música, sino que también le gustaba el crack y otro tipo de estupefacientes. Pero bueno, lo dejamos para dentro un poco. Tomatito, como bien decía, era también compositor y tenía en mente una canción que empezaba con "Soy gitano y vengo a tu casamiento", pero no sabía cómo seguirla. Y esta canción, de hecho, se llama Soy gitano, formaría parte del álbum del propio nombre Soy gitano de 1989, que se trata del disco más vendido de la historia del flamenco. Y va a suponer una de las canciones más importantes de la historia del flamenco, quizás la más importante. Se conoce como el himno de los gitanos realmente esta canción. Y continúa con: a partir de la camisa, la camisita que tengo. ¡Ole! Como decía antes Estopa, por ejemplo, en una de sus canciones del primer disco, literalmente dice: yo me parto la camisa como Camarón. Bueno, y ahora sí, yéndonos más al estilo de Camarón, hay que decir que sufre grandes influencias del jazz y del rock, como estábamos diciendo, y esto se debe, entre otras cosas, a que en el sur de España, concretamente en Sevilla, en estas décadas de los 60, 70, 80, entraba muchísima música americana, puesto que Sevilla se convirtió en un gran puerto y en el que tenía 3 bases militares estadounidenses, que eran la de Rota, la de Morón y la de San Pablo. Pero ¿sabes qué, Miguel? No solo entró música americana a través de las bases militares estas, sino que también entraron otras cositas. ¿Qué cosas? Dietilamina de ácido lisérgico, que para quien no lo sepa, igual es más conocido por sus siglas, LSD, y que, por ejemplo, cantantes como Janis Joplin, Pink Floyd, consumían, y realmente lo que hacían es ser más creativos. Y otro dato, Miguel, que no sé si lo sabes, es que lo leí hace poco. ¿Sabes que ahora los grandes CEO de las compañías americanas se están metiendo también este tipo de drogas psicodélicas para ser más creativos? ¿En serio? Sí. ¿Y eso quién inició eso? ¿Elon Musk fumando porros o qué? Pues yo qué sé, pero puede ser, no lo sé. Para que os hagáis una idea, al final todo esto que quiere decir psicodélico es como que te estalla la cabeza, no tienes límites. Lo que decíamos de que existían estructuras cerradas, se destruyen completamente. Y aparecen en Sevilla grupos que tenían como base el cante gitano, el cante flamenco, pero que metían un montón de influencias, como puede ser el grupo Smash, que era súper rockero, eran unos gitanos cantando rock, una cosa bastante digna de escuchar. O como la propia Lona y Manuel, que comentaba hace un par de minutos. Y como estás diciendo, entró el LSD y bueno, claro, Camarón se convirtió en la persona más creativa del mundo, todo hay que decirlo, porque claro, pues igual que entró el LSD, empezó a entrar también los porros, el tabaco, porque Camarón tenía una voz muy buena y gracias a Dios, porque se fumaba 60 cigarros al día, que lo jodido es que no hubiera dejado de tener voz. Y lo peor de todo, que también entraba al cuerpo de Camarón, era la heroína, que fue un gran problema en estas décadas también en España. Dicen que nunca se la inyectó,
pero eso no quiere decir que no se drogase y fuertemente también. Y claro, pues Fumar mata, así que ya sabéis, chicos, no fuméis. Esto está patrocinado por el gobierno de España. sí, Camarón hay que decir que seguiría actuando pese a ya estar en algunas condiciones físicas no las mejores del mundo. Y empieza aquí la gran leyenda de Camarón a nivel internacional, porque todo lo que estábamos hablando de momento era más a nivel nacional, pero empieza a viajar a París, a Nueva York, a otras ciudades extranjeras. Y aquí es que hablábamos antes de la tecnocracia española y el flamenco se empieza a exportar, empieza a llenar todos los teatros, a vender miles de entradas y de discos. Y Camarón se hace el nuevo The Rolling Stones, pero del flamenco. Totalmente. La leyenda del tiempo no fue nada apreciada y de hecho en los conciertos que daba en España había un murmullo cuando cantaba alguna canción de ese disco, ¿sabes? Y el propio Camarón o el Paco de Lucía prefieren girar fuera de España en ese momento para tener un público que apreciara realmente lo que estaban haciendo y como tú bien dices, llenaban todos los estadios. Hay una anécdota que en un concierto que en Nueva York, que era bastante ecléctico, tocaban también otro grupo de flamenco como era Ketama, pero que cuando Camarón subió al escenario y empezó a cantar, enmudeció al público. Y, joder, eso en un público extranjero tiene que ser bastante imponente. Y me recuerda un poco a lo que pasaba con Lola Flores también, ¿no? Que era algo tan exótico para ese público que lo apreciaban muchísimo y vendía todo. Eso, de hecho, es lo que decía Camarón. Voy a leer una frase suya. Cuando canto yo no quiero que me miren a los ojos, sino al corazón. Si te das cuenta, Camarón cantando un español con palabras así medio inventadas incluso, que no aparecían en la RAE, algunas de ellas, a gente americana de Nueva York, lo que apreciaban no era el significado de la canción de Camarón, sino la potencia, la pasión, la emoción que él transmitía. Y eso no se consigue solamente con palabras, se consigue también con ese arte, ¿no? Con el arte flamenco, con el arte que Camarón tenía. Por otra parte, hay que decir que en París hicieron 3 conciertos seguidos y cuentan que el primer día se esperaban que no fuese a tener mucho éxito y debió de quedar alguna entrada sin vender. Y el segundo día ya había una cola kilométrica. Y el tercer día la gente se quedó mucha más gente fuera que dentro. Y eso es lo que movía a Camarón. Para que os hagáis una idea, el nivel de fama internacional que adquirió. El disco que tú mencionabas antes, Miguel, el de Soy Gitano, que graba en 1989, tiene colaboraciones con la Royal Philharmonic Orchestra. O sea, hola. Quiero decir, rollo Adele o cantantes de este estilo que son mundialmente famosos. Era el Michael Jackson de San Fernando. El Blackito también era él. Sí. Claro, como bien decíamos, al final todos estos excesos y sobre todo los 60 cigarrillos que se fumaba al día aceleraron un tumor en los pulmones que tristemente se lo llevó por delante. Camarón fallecería de un cáncer de pulmón, fue un cáncer muy agresivo y eso se debe también a que las células reaccionaban de manera más exagerada al tener tanto aporte de sustancias cancerígenas como eran con 60 cigarrillos al día. Era una estrella, no diría emergente, puesto que ya estaba consolidada, pero a nivel internacional estaba siendo emergente y con unos atisbos de ser otra leyenda también internacional. Correcto. Y lo triste de todo esto, de esta leyenda de Camarón, es que se necesitaba mucho dinero para combatir esta enfermedad y sin embargo, tanto José como su familia no lo tenían o no tenían tanto como deberían haber tenido, debido a que, como hemos dicho antes, Camarón no era el compositor, sino que se dedicaba únicamente, entre comillas, a cantar. Y claro, por el tema de los derechos de autor, por el tema de ser autor o cantante, me surge una cuestión, Alberto. En tu opinión, ¿una canción de quién es? ¿De quién la interpreta musicalmente? ¿De quién la compone? ¿O de quién la canta? Vaya papelón. Es una cuestión muy complicada de resolver, la verdad, porque si quien te acompaña a la guitarra es Paco de Lucía, pues dices, joder, también tiene mérito el toque que él tiene. Pero obviamente lo que tenía Camarón, y ya te respondo, que no me voy por las ramas, es que hacía suyo lo que cantaba. Por ejemplo, estamos diciendo que en La leyenda del tiempo cantaba versos de Federico García Lorca, pero los hacía suyos, aunque no comprendiera lo que decía, él lo cantaba desde el alma. Y yo creo que eso es lo que le dio la fama, cantar desde lo más sincero de su ser. Así que para mí, en este caso, habría que ver en otros. Yo creo que los discos de Camarón, sin Camarón, no valdrían nada, no valdrían tanto. Para ti, Miguel, ¿cuál es tu respuesta a esta difícil pregunta? Es una pregunta tanto difícil como polémica, yo diría. A día de hoy existen cantantes que cantan canciones que no son escritas por ellos mismos y sin embargo son los que se llevan la fama y el reconocimiento.
Yo no sabría decir, sinceramente, si eso es bueno o malo. En este caso, incluso con Camarón, hace ya 30 o 40 años, Camarón no era un cantante, era una multinacional, igual que puede ser ahora Adele, en la que ella es la que pone la cara y en este caso la voz. Pero no tiene por qué ser la que únicamente toque, que haga música, que haga todos los versos. Por lo tanto, yo creo que al final el arte se conoce como esa expresión que te mueve algo, ¿no? Que te produce sentimientos. Los sentimientos pueden ser producidos con este tema de la leyenda del tiempo, tanto por García Lorca al escribirlos, como por Camarón al recitarlos, aunque sea de forma cantada. Por lo tanto, yo creo que hay muchos tipos de artista. De hecho, los derechos de autor se establecen de diferentes maneras también. Vamos, que no te mojas, ¿no? No sabría qué decir. Pues así terminamos la primera temporada, Miguel, sin mojarse. Así que nada, muchas gracias chicos por acompañarnos estos 20 primeros capítulos. Esperamos que os lo hayáis pasado igual de bien que nosotros haciéndolos. Y nada, recordad, siempre apostad por el arte, porque el arte es lo que nos hace humanos. ¿Algo más que añadir, Miguel? Sí, me gustaría daros las gracias por acompañarnos durante este camino, durante este caminito, como me diría Camarón. Y bueno, yo creo que la mejor forma de despedir esta temporada y de despedir a Camarón es con un aplauso, así que adiós. Vale.